Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. Apreciados amigos, queridos hermanos, qué privilegio tenemos el poder encontrarnos todos los domingos a partir de las 6 de la tarde en su programa de Escrito Está, que transmite la Iglesia Adventista en Honduras, en conexión, por supuesto, con los hermanos de Escrito Está. Así que hemos hecho una mancuerna, pero maravillosa, para poder presentar este programa. Hoy ya es domingo 27 de julio, prácticamente es el último domingo de este mes. Ya la siguiente semana ya estaremos en el mes de agosto, agosto, como les decía, todo al costo. Muchos negocios ponen todo caído de precios para poder vender un poquito más. Pero julio es todavía un mes maravilloso, donde todavía hay un poquito de calor, un poquito el verano todavía ya está a punto de terminar, pero ha sido un mes maravilloso, un mes lindo, un mes maravilloso. Así que vamos a continuar este programa como siempre lo hemos hecho, y es buscando la presencia de nuestro Dios. Así que, de acuerdo a sus posibilidades, usted acompáñenos a orar. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, al iniciar este programa de Escrito Está, lo queremos hacer con tu bendición. Queremos que cada palabra, que cada música que salga de aquí pueda no solamente engrandecer tu nombre, sino que pueda elevar nuestro espíritu y nos comprometa a ser mejores hijos, mejores hijas tuyas. Por lo tanto, Señor, acompáñanos y bendícenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Bien, mis queridos hermanos, yo me voy a poner cómodo porque esta Universidad de Chile, que ya la hemos escuchado en programas anteriores, tiene un coro fantástico, espectacular. Y en esta ocasión, el coro de la Universidad de Chile nos trae una alabanza titulada No te asombre. Ya estoy yo asombrado por la manera como ellos cantan, pero no nos vamos a asombrar especialmente por el título de este tema, para ver que esta alabanza sea para honra y gloria de Dios, pero también que sea para deleite de nuestras vidas. Así que, mis hermanos, les cedemos el espacio para que ustedes puedan alabar el nombre de nuestro Dios. No te asombre el saber, ciertamente el día vendrá, cuando quien duerme en Jesús oirá su voz y se levantarán y se el milenio pasará y Jerusalén vendrá y los muertos en pecado oirán su voz y se levantarán y se levantarán a la resurrección, a la resurrección, a la resurrección de juicio. Muchas gracias, mis amados hermanos. Yo siempre digo, un coro no es lo mismo. Claro, cantar solistas, hay muchos solistas que lo hacen muy bien y gloria a Dios por ello.
pero un coro es otro nivel. Ya escucharon cómo armonizar todo ese montón de voces, las 4 voces, altos, bajos, tenores, sopranos. Eso se requiere mucha disciplina. Así que gracias, hermanos, por deleitarnos con ese hermoso canto. Vamos ahora a lo que es nuestra lectura bíblica, que en esta ocasión la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 7 y el versículo número 37 y 38. Vamos a leer esos 2 versículos. San Juan 7, 37 y 38, y dice de la siguiente manera: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo creo que lo que Jesús dijo quedó tan asombrada también la mujer cuando Jesús habló estas palabras. Y yo creo que todos debemos de acercarnos a esta fuente de agua viva para no tener sed jamás. Y no nos referimos a la sed física del ser humano, sino a la paz, al gozo, a la amistad que Dios nos regala y nos ofrece. Así que bueno, vamos entonces a permitir que el pastor Roberto Costa nos vaya a presentar el tema que lleva por título 5 kilómetros al este. 5 kilómetros al este. Me imagino que esto tendrá que ver con alguna historia que nos va a contar y luego le va a dar una aplicación, pero yo no lo sé porque todavía no he visto el programa. Yo me voy a poner cómodo, igual que usted, para disfrutar de esta predicación y luego entonces vamos a sacar nuestras conclusiones de acuerdo al mensaje que hemos escuchado. Así que, ¿qué le parece si usted también toma nota? Y al final nos vemos para ver de qué nos va a hablar el pastor Roberto Costa. Así que, pastor Costa, estamos ansiosos y estamos listos para dejar que el Señor le use al presentarnos su palabra. Dios le bendiga, pastor Costa. ¿Alguna vez cruzaste un desierto y te quedaste sin agua? ¿O llegaste a un pozo y lo encontraste seco? ¿Qué tan lejos caminarías bajo el calor del día por agua? ¿O te sentirías tentado a recostarte en la fresca sombra junto a un pozo seco e intentar olvidar tu sed? Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Dos viajeros exhaustos, más allá de lo que las palabras puedan describir, cruzaban el desierto bajo un calor sofocante. Su suministro de agua se había agotado. Avanzaban con fuerzas prestadas. ¿Cuánto más les permitiría la naturaleza seguir tomando prestado? Sus mentes discutían si rendirse o no ante un camino interminable de arena. Y entonces, al límite de su visión, sus ojos se fijaron en un pequeño parche verde. ¿Podría ser un espejismo? No, era real. El parche verde ahora era más grande y más nítido. Algo crecía allí. Y fuera lo que fuera, evidentemente estaba recibiendo agua. ¡Agua! Ese pensamiento les dio el ánimo para seguir adelante. Debía ser un oasis. Y usando lo último de sus fuerzas, se arrastraron hasta ese refugio verde. Y allí ante sus ojos, en ese paraíso de sombra, había un pozo, y junto a él, un balde de madera. Y con prisa y expectación dejaron caer el balde, pero aterrizó con un golpe ensordecedor. El pozo estaba seco. Esto era el colmo. Bien podrían recostarse en la fresca y cómoda sombra y admitir que el desierto había ganado. Pero entonces vieron algo más. A pocos metros del pozo, en el suelo, había un trozo de madera. Alguien con un cuchillo o algún objeto afilado había grabado unas palabras en él. Decía: agua 5 kilómetros al este. Agua 5 kilómetros. ¿Podrían lograrlo? ¿Podrían reunir unas pocas onzas más, o kilos, o gramos, digamos, de fuerza, por así decirlo? Por supuesto que sí. Y lo hicieron. ¿Quién elegiría recostarse y morir, incluso en una sombra fresca, con agua a solo 5 kilómetros? ¿Qué en cuanto al agua viva? ¿Caminaríamos 5 kilómetros por ella, o nos conformaríamos con la comodidad a corto plazo de un pozo seco y nos negaríamos
a movernos? Una mujer de Samaria se encontró con Jesús junto al pozo de Jacob un mediodía caluroso. Él le ofreció agua viva y ella se emocionó tanto que olvidó su cántaro y fue a llamar a sus amigos. Abraham escuchó el llamado de Dios un día. También dejó su hogar cómodo y comenzó un largo camino que aún estaba inconcluso cuando murió. 3 sabios de un país lejano siguieron una estrella durante muchas noches para encontrar al rey recién nacido. Pero los fariseos en los días de Jesús estaban satisfechos, contentos e incluso orgullosos de sus pozos secos. No iban a ninguna parte, estaban muy cómodos en su situación y tenían suficiente sombra artificial como para evitar que la luz de la verdad brillara demasiado en sus ojos. Los pozos secos no siempre han estado secos. En algún momento han dado suficiente agua como para producir vegetación floreciente, suficiente verdor vivo para atraer a viajeros cansados y llevarlos a permanecer cerca. Pero si descubres que el pozo del que dependes se ha secado, solo hay una cosa que hacer: muévete, encuentra otro pozo, a 5 kilómetros de distancia o a 500. Se dice que un joven zar ruso, hace muchos años, estaba caminando por el jardín real cuando notó que en un campo cercano un guardia del palacio estaba de pie con toda su pompa y ceremonia. Curioso, el zar se acercó al campo y le preguntó al joven soldado que estaba cuidando. Él no lo sabía, solo que las órdenes requerían un centinela en ese lugar. Y el joven zar investigó los registros y descubrió que, en su momento, la gran Catalina, la reina, había patrocinado acres de raros jardines de rosas. Y en ese lugar había crecido un hermoso rosal. Cada semana ella permitía que los campesinos vinieran a admirar las rosas, pero ordenó que un centinela custodiara ese rosal en particular. Ahora la orden nunca fue revocada. Los jardines de rosas habían desaparecido hacía mucho tiempo, pero aún quedaba un centinela cuidando un parche de malezas o de hierbas. Las cosas cambian en este mundo nuestro, que se deteriora. Barrios respetables se convierten en barrios marginales. Autos nuevos y brillantes en el concesionario un día son llevados como chatarra. Las rosas son reemplazadas por malezas. Los pozos se secan. Y la adoración, antes sincera, se convierte en una forma hueca. La religión es especialmente vulnerable a las influencias deteriorantes de nuestros días. Todos en nuestra práctica religiosa, todo en realidad es susceptible al avance del compromiso y la negligencia. O sea que los principios se abandonan poco a poco. Grupos religiosos, por ejemplo, que una vez prometieron seguir la Biblia y solo la Biblia, dispuestos a morir por ella, la han razonado poco a poco hasta encontrarse aferrándose únicamente a la tradición. Ahí tenemos el caso de ministros que solían predicar el Evangelio de Jesucristo, que han comenzado a predicar política y protesta. Y muchos adoradores, cuando de repente descubren que el pozo está seco, quedan atónitos. Edward Gibbon, escribiendo en su obra La decadencia y caída del Imperio Romano, describió cómo el fervor de la antigua Roma se desvaneció después de que los ejércitos de César conquistaron el mundo, dejando a las generaciones posteriores con la herencia de sus padres. Y escribió estas memorables palabras, y quiero leerlas porque dicen así. Él escribió y dijo: tenían en sus manos inertes las riquezas de sus padres, sin heredar el espíritu que había creado y mejorado ese sagrado patrimonio. Leían, compilaban, pero su languidez de alma parecía incapaz de pensamiento y acción. Bueno, esto nos puede suceder a nosotros en forma individual o como nación, ¿verdad? Pero pregunto, ¿podría sucederle esto a una iglesia? ¿Podría una iglesia tener en sus manos millones de dólares en edificios sin heredar el espíritu de los pioneros que lo construyeron? Qué tragedia, amados, es estancarse, dormirse, quedarse quietos cuando podríamos estar avanzando hacia un futuro mucho más brillante que el pasado. Qué tragedia abandonar nuestras creencias o diluirlas hasta que no sepamos cuáles son. Hace unas décadas, un grupo de líderes estudiantiles de los Estados Unidos fue convocado a la Casa Blanca. Un portavoz del gobierno, en un discurso cuidadosamente preparado,
Les pidió que fueran buenos estudiantes, que no bombardearan edificios, que no visitaran en ese tiempo Marruecos, que era un lugar que había muchos problemas políticos, y que no se dieran por vencidos con América. Y cuando terminó, un estudiante de Harvard se levantó y le preguntó respetuosamente: Señor, ¿puede decirnos en qué se fundamentan estos conceptos morales suyos? El funcionario permaneció de pie por un momento, enrojeció y se sintió incómodo. Y luego respondió disculpándose: lo siento, no lo sé. ¿No te hace preguntarte cuánto de nuestros conceptos actuales no tienen una base sólida? Es posible que muchas de nuestras creencias popularmente aceptadas no sean más que especulación o simple tradición. Hace unos años, una de nuestras aerolíneas publicó un anuncio de 2 páginas. En la parte superior decía: durante 25 años te han lavado el cerebro para que esperes las cosas equivocadas de tu aerolínea. El primer párrafo decía: las aerolíneas han estado promocionando una sonrisa, un plato de comida y una película tan intensamente durante tanto tiempo que la mayoría de las personas han llegado a creer que de esto se trata el servicio de una aerolínea. Y el anuncio continuaba mencionando varias cosas más importantes, incluyendo la confianza a la hora de volar. Y concluyó: eso es, ahora que sabes lo que una aerolínea debería hacer por ti, todo lo que tienes que hacer es elegir una aerolínea que pueda hacerlo. Por el momento, solo se nos ocurre una. Qué manera de hacer publicidad, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿cómo eliges tú una iglesia? ¿Qué esperas de ella? ¿Buscas una sonrisa, un apretón de manos y una palabra amable? ¿Te sientes satisfecho cuando encuentras un coro majestuoso, una ubicación conveniente y un ministro carismático? ¿O te arrodillas y le pides a Dios que te ayude a encontrar la verdad y luego buscas hasta hallarla? Ve a la palabra de Dios para buscar la verdadera iglesia y encuentra aquella que sigue todo el mensaje de la Biblia. Hoy en día hay tantas iglesias. ¿Cómo podrías tomar una decisión sabia y segura? ¿Por qué existen tantas denominaciones? Una razón para la proliferación de las iglesias es la tendencia de las personas a seguir a un líder, y cuando ese líder muere, no avanzan más en su búsqueda de la verdad. Y otra razón, más triste por supuesto, para muchas de las divisiones en el cristianismo actual, es la costumbre predominante de distorsionar las Escrituras, sacándolas de su contexto para hacerlas apoyar alguna teoría favorita. No necesito decirte que algunos grupos religiosos hoy en día se forman solo con fines monetarios o para evitar pagar impuestos. Pero quien busca sinceramente la verdad no necesita equivocarse. Tiene esta promesa dada por el mismo Jesús, que está registrada en San Juan 7:17. Y nos dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús estaba hablando aquí de su propia enseñanza. Pero esto se aplica a la enseñanza de cualquiera. Dios guiará al hombre o a la mujer que sea sincero o sincera y esté dispuesto a seguir la verdad donde quiera que lo lleve. Su palabra es la verdad. Jesús es la verdad. Ahora, no parte de la palabra, toda la palabra es la verdad. Muchos de nosotros estamos dispuestos a seguir la verdad si solo encaja con nuestros planes, si no nos cuesta nada, si no nos exige nada. Creemos que la verdad se ajusta a nuestras ideas preconcebidas. No nos importa si la verdad nos lleva a un Salvador, pero no queremos que nos lleve a un Creador. Permíteme decirte esto: cualquier religión que no tenga un Creador es un pozo seco. Si confiamos en la teoría de la evolución, en el accidente y el azar para nuestro origen, tendremos que confiar en eso mismo para nuestro destino eterno. Y eso significa dejar nuestro futuro al azar. Si negamos el relato de la creación tal como Dios lo ha registrado para nosotros en Génesis, probablemente negaremos el futuro tal como se predice en el libro de Apocalipsis. Una religión sin un creador es una religión sin esperanza. Solo un creador puede cambiar nuestros corazones. Solo un creador puede restaurar en nosotros la imagen de Dios.
Sin un creador no puede haber resurrección. Solo aquel que ha conquistado la muerte puede llamar a nuestros seres queridos o a nosotros mismos a la vida. Y sin un creador, la nueva tierra descrita en los últimos capítulos de Apocalipsis nunca podría ser una realidad. ¿Queremos robarle a Jesús su papel de creador y dejarlo sin poder cumplir sus promesas? ¿Queremos despojar al Salvador de su poder para salvar y dejarlo como un maestro engañador que prometió castillos que nunca se podrían construir? Lo repito, una religión sin un creador es un pozo seco. Las personas cambian, las personas malas se vuelven buenas y las buenas se vuelven malas. Las iglesias también cambian. El pueblo escogido de Dios se convirtió en la nación que rechazó a Jesús. Leamos nuevamente en San Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Aquellos del pueblo escogido que decidieron aceptar a Jesús tuvieron que romper fuertes lazos nacionales y costumbres establecidas por mucho tiempo para identificarse con la naciente iglesia cristiana. Pero la naciente iglesia cristiana también se convirtió en una iglesia que buscaba popularidad más tarde. En una iglesia que comprometió sus principios y finalmente en una iglesia perseguidora. Resulta que la iglesia verdadera se convirtió en la iglesia falsa. Y Babilonia, símbolo de toda adoración falsa, cayó desde su posición elevada. Por eso Dios dice lo que está en Apocalipsis, capítulo 18. Salid de ella, pueblo mío. Hay momentos en los que no basta con creer, con saber qué es la verdad, con tener opiniones correctas, con colocar silenciosamente nuestras simpatías del lado correcto. No fue suficiente para los antiguos hebreos en aquella noche fatídica de Egipto simplemente creer. La sangre debía ser puesta en el dintel de la puerta. No fue suficiente quedarse de pie frente al Mar Rojo y esperar un milagro. Debían avanzar. No es suficiente decir yo creo. No basta con ser un discípulo secreto de Jesús. Debemos dar un paso al lado en dirección del Señor. No es suficiente tocar el bote salvavidas, debemos subirnos a él. No basta con estar de acuerdo en que Babilonia ha caído y que no es lo que fue. Debemos salir de ella. Hoy puede parecer que hay muchas opciones. Puede que estemos confundidos por la multiplicidad de voces que dicen, este es el camino. Pero no siempre será así. Porque antes que Jesús regrese, la confusión desaparecerá. Los asuntos serán claros y sencillos. Solo habrá, escucha bien, solamente 2 campamentos, no miles de iglesias y religiones. Y serán aquellos que elijan llevar la bandera del ángel caído y en contraste aquellos que se mantengan firmes bajo la bandera del Calvario. Y ahora, para concluir, hermano y hermana, hoy es un programa más corto, pero al punto, ¿verdad? Leo en San Juan 10:16 lo siguiente, palabras de nuestro Señor Jesucristo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es el deseo de Jesús. Las verdaderas ovejas de Dios están dispersas hoy, en muchas naciones, en muchas culturas, en muchas comunidades, e incluso en la caída Babilonia. Y muchas están aisladas, sin lazos con ningún grupo organizado. Pero el Salvador las conoce a todas. Esto es lo que dice San Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta entonces es, ¿cómo puedes saber si eres un verdadero seguidor de Jesús? Lo eres si lo sigues. Esa es la manera de saberlo. Hace poco me encontré con una historia encantadora. Un niño estaba cuidando las ovejas de su padre. No muy lejos, al otro lado de un pequeño valle, un vecino estaba cuidando las ovejas de su propio padre. Los niños eran buenos amigos y a menudo se llamaban el uno al otro a través del valle que los separaba. Un día una tormenta severa llegó de repente y los niños con sus ovejas se refugiaron bajo el mismo gran saliente de la roca. Y cuando la tormenta terminó y llegó el momento de regresar a casa, los niños tuvieron un problema.
No podían separar a las ovejas. Algunas las reconocían, pero no estaban seguros sobre otras. Finalmente, desesperados y temerosos de ser reprendidos, comenzaron a caminar hacia sus casas. Uno por un camino, otro por otro. ¿Y qué pasó? Las ovejas simplemente se separaron perfectamente, cada una siguiendo a su propio pastor. Amigo, amiga, hoy está ocurriendo una gran separación. Las ovejas día a día se están separando a sí mismas, cada una siguiendo a su propio pastor. Y si quieres saber a quién pertenece una oveja, quién es su pastor, solo observa y ve cuál voz obtiene una respuesta. Nadie tiene que dividirlas, juzgarlas, clasificarlas o ponerlas aquí o allá. Por sus acciones, por sus respuestas, las ovejas se están separando a sí mismas. Si te encuentras en un pozo seco, sigue a Jesús. Puede significar viajar 5 kilómetros al este, al oeste, al norte o al sur. Pero no puedes equivocarte. Encontrarás agua viva y un pozo que nunca se seca. Acompáñame en oración. Amado Padre, gracias por darnos la sabiduría y el valor para vivir según nuestras convicciones. Gracias porque hoy podemos comunicarnos contigo. Y hoy no solamente queremos ser tus hijos, sino voluntariamente estar entre aquellos que eligen seguirte. Te elegimos aunque nos cueste la vida. Deseamos ser fieles a ti. Permite que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, pero permítenos escuchar tu voz. Esa es nuestra decisión y la tomamos en tu incomparable nombre. Amén. Amigo y amiga, te doy una cordial bienvenida a este estudio interactivo de la Biblia producido por el Ministerio Escrito Está. Espero que sea de bendición para tu vida.
irá a levantar al caído? ¿Quién tendrá piedad del alma perdida? ¿Quién anunciará las buenas nuevas y dirá que en Cristo hay vida eterna? ¿Quién será el valiente que alzando la voz creerá que en él recibirá poder del Espíritu Santo? Llevará la palabra que nunca escuchó. Se romperán todas las cadenas, recibiréis poder del Espíritu de Dios. ¿Quién consolará el dolor ajeno? ¿Quién dará una palabra que lleve consuelo? ¿Quién compartirá con el indigente y dará refugio al corazón doliente? ¿Quién será el valiente que alzando la voz creerá que en él recibirá poder del Espíritu Santo? Llevará la palabra que nunca escuchó. Se romperán todas las cadenas, recibiréis poder del Espíritu de Dios y les serán testigos en los confines de la tierra, creyendo en su promesa. Vivirán por la fe en el Hijo de Dios, creyendo en su palabra y su amor, y recibirán poder del Espíritu Santo. Se romperán todas las cadenas, recibiréis poder del Espíritu de Dios. Recibirán poder del Espíritu Santo. A quien nunca escuchó. Se romperán todas las cadenas, recibiréis poder del Espíritu de Dios. Recibiréis poder. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Dios te ha hablado hoy a través de su palabra. Enciende la luz de la palabra de Dios en tu vida. No vivas en la oscuridad. No vivas en una sequía espiritual. Ve al agua de vida que Dios te ofrece, que es Jesús y su palabra. Nuestra única seguridad está en la bendita palabra de Dios. Por eso te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos.
Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Saben que a veces en nuestra vida espiritual llegamos a un punto donde todo parece seco. La rutina, las tradiciones, incluso hasta la iglesia. Cuando viajamos en el desierto, podemos sentirnos tentados a quedarnos, a tomar una sombrita ahí debajo de un arbolito, especialmente si el desierto es intenso, aunque el pozo esté vacío. Pero que Dios nos ha llamado no para conformarnos a este mundo. Jesús nos ofrece una fuente de agua viva en la cual nunca será secada. Seguirlo puede dejar un poquito de incomodidad, pero al final nos conduce a la verdad, a la vida que solamente Él puede dar, como por supuesto por ser nuestro creador. Por lo tanto, yo quiero invitarte, amigo, amiga, a que sigamos esta voz, a que sigamos el consejo de Cristo, una voz que nunca se seca, una voz que siempre nos llevará a las fuentes de agua viva. Gracias, Pastor Costa, por enseñarnos estas lecciones tan maravillosas. Pues bien, mis amados hermanos, prácticamente hemos llegado al final de este programa y de este mes de julio, aunque le quedan todavía unos 3-4 días a julio, pero para el programa de Escrito está, este es el último día. Porque de aquí no nos vamos a volver a ver hasta el mes de agosto. Pero este próximo miércoles le toca el programa a nuestros hermanos de la Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales ADRA Honduras, que es el brazo social que tiene la Iglesia Adventista para el mundo y por supuesto también para Honduras, porque en este caso es ADRA Honduras, es el brazo social para la obra aquí en Honduras. Y ADRA Internacional es la que cubre el mundo general, pero cada país tiene un ADRA que lo representa y que a través de ella nosotros también podemos hacer una obra social. Así que no dejen de ver ustedes el programa de ADRA este miércoles, porque ellos siempre nos comparten noticias y de las cosas que están haciendo en favor de los más necesitados. Así que Dios me los bendiga, cuídense mucho y tengan un feliz fin de julio y les espero el próximo mes, en el mes de agosto. Dios los bendiga, un abrazo, hasta la próxima. Comparte esperanza, comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza.